Nada era peor que cuando estabas viendo una película tranquilamente y aparecía un personaje random gritando a la cámara o simplemente asustándote. Los sustos o jumpscares son un recurso empleado en películas y videojuegos que buscan sacarte un susto fácil por medio de un cambio repentino en lo que se ve o se escucha. Y pues, por su naturaleza, funciona bastante bien para las cosas de terror. Pero ¿qué pasa cuando estos aparecen en películas animadas o familiares con las que todos crecimos? Bienvenidos a Cinetic y en este top te presento 10 sustos en películas de nuestra infancia. Comenzamos. Número 10. Spider-Man 2 estuvo adelantada a su época, y a pesar de que antes pensábamos que solo era una escena más, viéndolo con otros ojos, la verdad es que esta está muy bien hecha. En medio de la película, justo cuando todo estaba pasando normalmente, nos topamos con esta escena, el nacimiento del Dr. Octopus. Si bien pudieron optar por haber simplemente dicho que los brazos del Doctor cobraron vida y se volvieron locos, el director Sam Raimi optó por mostrar la escena con todo lujo de detalles. Si algo me gusta de esta es que desde el principio el ambiente se nota tenso y los doctores de cierta forma parecen tener miedo. Esto hace que cuando todos ellos comiencen a morir de formas horribles, nosotros también sintamos su desesperación. Como Raimi era un director especializado en películas de terror, algunas de las cosas que aparecen en esta escena difícilmente serían aprobadas para una película de Spider-Man de hoy en día, como esta del Doctor siendo electrocutado, esta de las cámaras de los brazos del Doc Ock acabando con la vida de otro doctor y la de esta doctora siendo arrastrada por el suelo. Número 9. Hace más de 80 años Disney sacó Pinocho, la cual hasta la fecha sigue dando de qué hablar por sus escenas ciertamente inquietantes y perturbadoras. Una de ellas es cuando el zorro y el gato se encuentran hablando con el cochero, quien les indica que deben traer a Pinocho a la isla de los juegos, y mientras siguen conversando, de pronto y sin previo aviso, el cochero hace esta horrible cara. Como niños. Pero si pensaban que no era suficiente, después de esta escena, está aquella en la que el amigo de Pinocho se convierte lenta y dolorosamente en un burro en una escena que dejó traumado a más de uno, principalmente por los gritos que daba. Pensándolo bien, toda esta película es bastante oscura. Número 8. ¿Quién diría que una película tan inocente como la película de Goofy comenzaría con la escena de la pesadilla de Max? En un campo lleno de flores, Max está con su novia Roxanne, quien se comienza a asustar cada vez más cuando lentamente él empieza a transformarse en su padre Goofy. La cosa con esta escena es que no hicieron que su transformación fuera de una escena para la otra, sino que tuvimos que ver cómo poco a poco a Max le crecían las manos, los pies y los dientes de una forma que se ve ciertamente dolorosa. Número 7. Hablando de escenas de pesadillas, una de las peores ocurrió en esta película que ya de por sí es bastante oscura sin necesidad de tener jumpscares. Jim y el durazno gigante es una película de 1996 en la que un chico llamado Jim se hace amigo de unos insectos hechos en stop motion y juntos se van volando en un durazno gigante enfrentándose a enemigos cada vez más raros como un montón de gaviotas, un tiburón mecánico y un rinoceronte gigante que se aparece en las nubes. Y también conocen a Jack Skellington. Como sea, la escena por la que aparece en este top se da cuando Jim tiene una pesadilla en la que está convertido en oruga y sus tías comienzan a perseguirlo. Lo más inquietante de esto no es la pesadilla como tal, sino el hecho de que el estilo de animación cambia totalmente y parece hecha de recortes de revista. Al menos nosotros como audiencia también pudimos sentirnos dentro de la pesadilla por lo extraño y bizarra de esta escena. Número 6. Si el puesto anterior ya era bastante oscuro, lo mismo pasa con la película Coraline, que es del mismo director, pues parece ser que a Henry Selick le encanta crear traumas de la infancia con sus películas, y esta se da en la escena en la que la otra madre, la cual ya de por sí no daba buen aspecto con sus ojos de botón, se enoja con Coraline y revela su verdadera forma. De inmediato desaparece toda la semejanza que tiene con la madre real y su apariencia se deforma y se torna mucho más tétrica, alta y espinuda. Pero esto es solo el comienzo. Inmediatamente después pasamos a la escena de los niños fantasma que, bueno, al menos para mí dan mucho más miedo que la otra madre. Cuando Coraline regresa con ella, su cara se puso aún peor, pues parece estar comenzando a fragmentarse, además de que la amenaza con quedarse ahí para siempre. ¿A ustedes también les daba miedo esta película? Número 5. El Castillo Ambulante es una película del 2004 con escenas muy épicas visualmente, pero también con otras bastante aterradoras, especialmente todas aquellas que involucran a este personaje llamado la Bruja Calamidad. Ella es la bruja del páramo a la que todos le temen, y uno de los momentos más perturbadores de su personaje es cuando se aparece dentro de la casa de la protagonista Sophie y le lanza una maldición para la cual se acerca a la cámara de forma rápida. Después sigue teniendo algunas escenas que dan bastante de qué hablar, como cuando su cara se ve gigante por la ventana de un carrito y cuando por subir muchas escaleras comienza a deshidratarse y a sudar en exceso. Número 4.
18 años antes del Castillo Ambulante salió Policías y Ratones o The Great Mouse Detective, una película que seguramente vieron alguna vez en los canales de Disney, pues pese a su antigüedad era una de las que pasaban bastante. En la primera escena, el Dr. Flaversham le regala a su hija Olivia una muñeca bailarina por su cumpleaños. Lo que no sabía es que el villano de la cinta, el Dr. Ratigan, lo quiere buscar para que construya un robot que lo ayude con su plan. Por esto, manda a su secuaz, el murciélago Fidget, a capturar al doctor en su casa. Este empieza a sacudir las ventanas de una forma ruidosa, por lo que el doctor tiene que esconder a su hija justo al momento que la ventana se abre y pasa esto. Escenas después, el protagonista Basil cree que logró encontrar a Olivia en una tienda de juguetes, pero nuevamente es el murciélago pegando un gran grito a la cámara. Número 3. Igualmente en los 80 salió la película La Gran Aventura de Pee-wee, una de las más únicas de la filmografía de Tim Burton, además de ser su primera película. En una escena, Pee-wee, el protagonista, necesita llegar a Texas, por lo que le pide ayuda a una camionera llamada Marge, quien le cuenta la historia de un piloto de camión que hace tiempo fue atropellado por su propio camión recolector. Cuando le muestra a Pee-wee la forma en que se miraba el cuerpo del camionero cuando lo recogieron debajo de las llantas, hace esta cara para simular cómo se miraba. Número 2. Otra película de Spider-Man más, pero en este caso se trata de la primera. Aquí nos encontramos con el que es simplemente el mejor villano de todas las películas de Spider-Man, el Duende Verde, díganme si no. Pues a lo largo de las 3 películas es el personaje que tiene más escenas de terror, como cuando se somete a los poderes del Duende Verde. Todas las veces en que la voz del duende llama a Norman Osborn desde detrás de las paredes. Y esta escena que aparece de la nada. Pero sin duda la que todos recordamos es cuando hay un incendio en un edificio y el Hombre Araña entra para salvar a alguien que parece estar llorando. Él logra ver la figura de una persona de espaldas quien parece ser aquella que está llorando, pero cuando Spider-Man se acerca lo suficiente, resulta ser el Duende Verde, quien se voltea y emite un grito muy agudo que seguro le sacó un susto a más de uno. Número 1. Este es personalmente el que me asustó más en mi infancia, pues no solo me parece la escena más aterradora de las que están en este top, sino toda la película entera. En 2009, Disney sacó Los Fantasmas de Scrooge, cinta de Navidad en la que Jim Carrey hace a casi todos los personajes. Ya de por sí el diseño de estos podría incomodar a alguno, además de que es una versión bastante siniestra de la clásica historia de un cuento de Navidad. Y a pesar de que los 3 espíritus tienen algunas escenas algo espeluznantes, como cuando el espíritu de la Navidad presente se ríe hasta convertirse en huesos, y cuando el de la Navidad futura conduce una carroza de la muerte, el momento que definitivamente da más miedo es cerca del inicio de la película, cuando Scrooge está caminando a su casa en una noche fría y oscura, y cuando frente a esta se le caen las llaves. Al levantarse, descubre que la cara de su antiguo socio, Jacob Marley, está en el lugar del pomo de la puerta. Cuando Scrooge intenta tocarla lentamente para ver que no está alucinando, esto es lo que hace esta horrible cara. Y bien amigos, díganme qué escena creen que me faltó y cuál de este top les dio más miedo. Quisiera agradecerles a todos ustedes por el buen recibimiento de mi último video de la película de Lightyear. Y como siempre mis saludos van para los mejores comentarios del video pasado. Windows Green, Francisco Miranda y François. Muchas gracias por comentar, no olviden suscribirse para el mejor contenido de películas y series y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Adiós.